¿Vos creés que es genético que los yanquis tienen a Steve Jobs, a Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, los de Google? No tienen una genética, son seres humanos igual que nosotros, igual que todo el mundo. Tienen nada de especial los yanquis, y no es cultural. Son incentivos. Macri estuvo más cerca de los gobiernos de Cristina que Néstor de los gobiernos de Cristina. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Néstor Kirchner tenía lo que se llama superávit gemelos. Tenía superávit fiscal, no por buenas razones. Néstor había dejado de pagar la deuda. A Néstor le había hecho mucho del ajuste dual. El superávit fiscal de Néstor no tiene nada que ver con el de Milei, pero Néstor tenía superávit fiscal y Néstor tenía superávit de la balanza comercial. Y eso empujó un montón en la Argentina. Obviamente el superávit comercial de Néstor tenía mucho que ver que tenías la soja en $600, tenía los precios, esto que hablamos de China, los precios volados, pero él tenía superávit gemelos. Y en 2017, ya con el gobierno de Macri llega a un récord histórico de Argentina de déficit en balanza comercial. Y eso fue lo que lo hace a Macri explotar por los aires en 2018. Abrirte al mundo, comercial con el mundo, comprarle y venderle cosas al mundo libremente es una condición necesaria para crecer, para sacar gente de la pobreza y para ser un país desarrollado. No es condición suficiente, porque Menem lo intentó hacer y como no bajó impuestos y no bajó el gasto público, explotó por los aires. Pero es condición necesaria. ¿Por qué decís o por qué sostenés esta similitud tan grande entre lo que pasó más o menos en los 2000, lo que venía pasando en Argentina y lo que pasó en Venezuela? Porque los dos países son países similares, si bien Venezuela, Argentina se sostiene con el campo, con la carne y la agricultura, y Venezuela se sostenía con el petróleo. Venezuela es un país que tiene muchísimo petróleo, incluso en América Latina entiendo que es el más grande. Bueno, ahora nosotros con Vaca Muerta competimos, pero los dos se sostenían de recursos naturales, no tenían grandes industrias, y lo que pasó, que es un poco lo que comentó ahora el viceministro de Economía estas últimas semanas, el tipo contó la historia de lo que pasó a partir de los 2000, a partir de las crisis asiáticas que hubo en los 90, cerca del 98. A partir de las crisis asiáticas de finales de los 90, China se volcó al capitalismo. O sea, la China que sigue siendo comunista se abrió al mercado, se abrió internacionalmente a comerciar con el mundo y tomó un montón de medidas a favor del libre mercado. A partir de ahí, China creció a las conocidas tasas chinas. O sea, China empezó a crecer a tasas del 11, 12, 13% anual, que es una barbaridad. Eh, Eso lo que hizo fue que impulsó, China estaba creciendo tanto y comprando tantos recursos a todo el resto del mundo, que impulsó un montón los precios de los commodities, o sea, de los recursos naturales que tenían muchos de los países de América Latina. Ya sea petróleo, cobre, carbón, soja, por ejemplo, Argentina lo vimos con la soja, carne. Y lo que pasó en América Latina, depende del país, hubo distintos fenómenos, pero lo que pasó en efecto a eso, a que los precios de las cosas que vos vendías, los precios subieron mucho, los precios de las cosas que vos vendías subieron mucho. Y eso a vos te soluciona un montón de problemas y te da ciertas facilidades. Venezuela y Argentina decidieron tomar el camino con alguno de otros países de Latinoamérica de beneficiarse de eso, cobrar muchos impuestos, poner retenciones y devolverle eso al pueblo en forma de gasto público y de cada vez más Estado. Y eso funcionó, si se quiere decir, para mí estuvo mal, pero digo, en el corto plazo funcionó y dio alguna que otra alegría, hasta que los precios de las cosas que vos vendías, los precios internacionales, se volvieron a acomodar un poco. Cuando los precios de la soja, del petróleo, del cobre, volvieron a precios más normales, a esos países se les complicó. Y Venezuela, el camino que tomó, el problema que pasa con el socialismo, cuando se empieza a intervenir mucho en la economía, cuando se empieza a agrandar mucho el Estado, es que vos pones una regulación o, o colocas una medida económica queriendo regular cosas porque viste un problema. Entonces, por ahí solucionás ese problema en el corto plazo, pero a mediano y largo plazo generás más problemas por la propia regulación que vos pusiste. Tenés dos caminos. O sacás esa regulación que hiciste porque te diste cuenta que estuvo mal, o hacés lo que hizo Venezuela y lo que suelen hacer los países, que es, tengo un nuevo problema, pongo una nueva regulación, esa segunda regulación trae más problemas en el mediano plazo, y cada vez el tiempo de los problemas que aparecen, los tiempos son cada vez menores, y cada vez regulas más, y terminás asfixiando todo, y por eso el socialismo, como decía Hayek y la escuela austríaca, el socialismo, por mínimo que sea, termina llevándote al comunismo. Y es lo que vimos, bueno, claramente pasó en Cuba y claramente es lo que pasó en Venezuela. Venezuela era un país que era una locura la cantidad de petróleo que tenía y la cantidad de dinero que le ingresaba por el petróleo. Y tuvo años que no podía, que terminó importando petróleo, que terminó importando energía.
eran tantas, mataron totalmente toda la industria, de tantas regulaciones y tantos impuestos que le pusieron. Entonces, a largo plazo, siempre prolongado en el tiempo, ¿no? Y pensando en un periodo de años bastante largo, ¿no hay otra opción que no sea comunismo o liberalismo? Básicamente. A largo plazo sí, tenés dos opciones. Después, el liberalismo, depende cada liberal. Hay liberales que creen en un estado minárquico, por ejemplo, en un estado pequeño. Después tenés los liberalistas que son anarcocapitalistas, que es cero estado, que también es medio una utopía. Tenés distintos grados de liberalismo. Ahora, las dos opciones es liberalismo o comunismo. El socialismo es un equilibrio en el medio que, que no es sostenible en el tiempo. El socialismo está en el medio de los dos, pero no es un equilibrio, nunca estás en equilibrio, siempre vas a alguno de los dos. Sí, creo, si no me equivoco, y espero no equivocarme porque estoy parafraseando al presidente de la nación, pero creo que en su momento Milei lo definía como vos tenés la vida o la muerte y el socialismo en cierto punto juega como un mayor o menor grado de tortura en ese sentido. Que en definitiva, como decías vos, o lo que se sostiene más del lado liberal es con el correr de los años y tratando de tapar un hueco o una falla de mercado, o sea, genera la falla del Estado, bueno, y se va generando cada vez más retenciones y se tiende al comunismo o al control total. Básicamente, entiendo que a raíz de eso nace los fundamentos por los cuales decís, ok, Argentina es el mejor país para invertir hoy por hoy, que en relación riesgo-beneficio, que siempre hay que tenerla en cuenta en cualquier tipo de inversión, hoy por hoy, y ya habiendo pasado casi 2 años de lo que es el gobierno de Milei y teniendo una situación tan crítica como la que teníamos. No te voy a preguntar qué pensás del gobierno de Milei porque creo que queda bastante claro, pero sí, ¿qué crees de la actualidad? ¿Qué cosas tal vez se pueden ya tildar medio como solucionadas y a qué cosas hay que empezar a prestarle atención? Porque por más que se esté yendo en el buen camino, pues, todavía hay que hacer mucho laburo. Si te gustó el clip de recién, acá te dejo la entrevista completa y no te olvides de ponerle me gusta al video para que el algoritmo haga su laburo y siga mostrándoselo a más gente y más gente y más gente. Nos vemos.